y tomamos la palabra, estos dos textos, tomamos la palabra salvación. Y hice una especie de metáfora para hacer la introducción de esta palabra salvación. Y dice así: imagina un hombre perdido, imagina un hombre perdido en un mar embravecido. No puede salvarse nadando, no tiene fuerzas y las olas lo vencen. Entonces, desde un barco, un salvador extiende una mano. Él no solo le rescata del agua, sino que lo cura, lo viste, lo adopta y lo lleva a casa como parte de su. Esta es la salvación. Esta figura que hemos tomado, Pastor Julián Alarcón, Dios te bendiga, otro varón de Dios, como nuestro hermano Pedro Robles. Varón, Dios te bendiga. Aquí hay un sitio para ti también, en este corazón de este viejito. Ahora, la salvación, casi no se está hablando ahora de salvación, se predica mucho de empoderamiento, de liderazgo, de fe, por aquí, por acá, pero Dios hace 3 días, 4 días ¿cómo te digo? Me está guiando de una gran preocupación por lo que, para hablar de salvación. Ahora, me puse a investigar qué significa esa palabra salvación. Y esa palabra salvación en el griego significa soteria y aparece decenas de veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra no se limita solo al perdón de pecados, sino que tiene un sentido mucho más amplio. Lilian Alarcón, bendiciones a Puerto, Dios te bendiga. Ahora, salvación. Enfoquémonos en qué o cuáles son los significados de esta palabra salvación. Esta palabra salvación en el griego tiene que ver con, número 1, rescate, número 2, liberación, número 3, sanidad, número 4, preservación, perdón, número 5, seguridad, número 6, justificación, número 7, redención, número 8, regeneración, número 9, adopción, número 10, santificación y número 11, glorificación. Esto significa exactamente que la salvación es un regalo de Dios la salvación es un regalo de Dios por la gracia salvadora de Cristo, que al destaparse y romper la cinta, saben que todo regalo, uno rompe la cinta y uno se enfoca ya en quitar el papel, pero antes de quitar el papel, uno lee exactamente la tarjetica y en esta tarjetica que estoy hablando de este regalo, que es la salvación, encontramos que dice, con cariño, el Salvador de tu vida. Con cariño, el Salvador de tu vida. Ahora, cuando hablo de un Salvador, te estoy diciendo de que cuando tú rompes ese paquete, ese regalo, tú no tienes que hacer nada de esto que te voy a hacer, esto que te voy a enseñar. Esto que te voy a enseñar ya fue hecho por alguien. Fue hecho por alguien. Lo único que tengo que tener yo es aceptar a este Salvador en mi corazón. Y cuando yo acepto a este Salvador en mi corazón, comienzan a generarse o activarse estos puntos que voy a estarte enseñando. Te voy a estar hablando y voy a estar trayendo texto bíblico para darle o sea, para darle una mejor presentación a lo que quiero enseñarte hoy. Porque, hermano, estoy preocupado, dígame,
hasta con mi propia salvación. Entonces, en un regalo que te mandan a ti, es alguien que lo compra y alguien que dice, voy a regalarle esto a Julián de tal. Esto se lo voy a enviar a aquella persona, recibe ese regalo con alegría. Primero que va a ver exactamente de romper la cinta, mirar quién se la mandó. Y este regalo, que hoy voy a destapar y te voy a mostrar, este regalo te lo manda tu Salvador. Él que fue a la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos. Aquí estoy entonces para decirte exactamente qué es lo que tiene el regalo que tienes en tu corazón. Ese gran paquete, porque la salvación es un gran paquete. Ahora, hay que entender que este paquete, wow, se puede destapar cuando yo comienzo a darle vida a la palabra. Cuando leemos Santiago, Santiago capítulo 1, Santiago 1, 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Lo primero que hace este regalo es que te hace nacer de nuevo. Aquí aparece exactamente la que yo llamo la madre del universo. Aquí aparece la que yo digo la madre de todo lo que es visible. Aquí aparece la palabra. Cuando yo acepto la palabra en mi corazón, los regalos, los regalos que están en ese paquete, en aquella maravillosa persona de Jesucristo, comienzan a manifestarse en mi vida diaria. Ahora, amado apóstol, ¿cuál es el primer regalo que encuentro ahí en esa caja, en ese paquete? Lo primero que encuentro es la palabra rescate, que tiene que ver con transicionar o ser trasladado a otro lugar. Colosenses capítulo 1, 13, 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecado. Aquí aparece que lo primero que dice el regalo es que tu condición de vida, wow, te entra en un cambio. Que ya estás no en la oscuridad, en la ignorancia, sino que ahora estás en la luz. La aplicación de estos dos textos dice, redención. ¿Qué es la palabra redención? Aquí se traduce del griego que significa rescatar mediante el pago de un precio. Alguien pagó tu regalo. Alguien lo pagó. Y el que te pagó el regalo, dentro del regalo hay una pequeña tarjeta que dice, ha sido rescatado. Ha sido rescatado de la oscuridad, ha llevado a la luz, a un reino, a un lugar de alto nivel. Entonces, la redención aquí se traduce del griego que significa, bueno, digamos la palabra redención aquí se traduce del griego apolitrosis, que significa rescatar mediante el pago de un precio. La salvación es un rescate espiritual del dominio del pecado de Satanás y del juicio eterno mediante la sangre de Jesús. Este rescate es como un esclavo en el mercado que es comprado por un rey, librándolo de la esclavitud. Así Cristo nos rescata del dominio de las. Acepto a Jesús en mi corazón y el regalo que destapo es lo que hace Cristo, Dios mismo, en la cruz. Pero ¿cómo hago yo para accesar a este regalo? Sencillo.
creyendo la palabra, aceptando la palabra. Antonio Guzmán, Dios te bendiga. La segunda que encuentro dentro de este paquete es la palabra liberación. Ya estando siendo rescatado, aparece la liberación. En este segundo premio o regalo, encuentro exactamente una tarjetita que dice liberación, que tiene que ver con rompimiento. Aquí comienza Dios a gestar una liberación en el rescatado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aplicación. Aquí la palabra librado proviene del griego eleutero, que significa ser hecho libre, liberado de la esclavitud o prisión. La salvación rompe cadenas internas, culpas, condenación, hábitos destructivos, opresión espiritual. Es como un preso que es liberado del calabozo. Así Cristo rompe las cadenas espirituales que nos ataban al pecado. Voy rápido porque ya había enseñado esta en la otra, en la enseñanza del jueves. Entonces, después de que se realiza el rescate, viene la liberación. Y después de que se hace la liberación, viene la sanidad. Esta sanidad tiene que ver con algo que se hace literal. Ahora, esta sanidad la encontramos en Isaías 53:5, que tiene que ver con la profecía del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros ya curados. Qué bueno, ¿eh? Que dice que fuimos ya curados. No que vas a ser curado. Este paquete trae rescate, sanidad, pero liberación y sanidad. Aquí hay una palabra clave que es la palabra curados, del hebreo, que significa sanar físicamente, restaurar emocionalmente o reparar espiritualmente. La salvación incluye sanidad total del alma, del cuerpo y del espíritu. Esto es como una masilla rota que es reparada con oro puro. Así Dios nos sana, restaurando aún nuestras grietas con su. Y quedamos aquí en esta palabra que está aquí, en la palabra preservación. Nuestro primer regalo, rescate. Nuestro segundo regalo incluye liberación. Nuestro regalo incluye sanidad. Y el cuarto es la palabra preservación. Esta preservación, saludos a la hermana de Yanira Sandoval, Andrés Valencia. Ahora, preservación tiene que ver con eternidad segura. Primera de Pedro capítulo 1, verso 5, dice, porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos. Hay una palabra clave que es guardados, del griego, que significa ser vigilado, custodiado, protegido como una ciudad bajo vigilancia. Dios no solo nos salva, sino que nos preserva para no caer, sosteniéndonos por su poder hasta el final. Esto es como un niño dormido en brazos de su padre durante una tormenta, así el creyente es preservado en medio de este. El punto número 5,
que encontrás en este paquete, en este regalo, es la palabra seguridad, que tiene que ver con la protección. Y a partir de aquí voy a comenzar a profundizar, ya que los otros puntos ya había hablado en la enseñanza del día jueves. En Juan capítulo 10, 28-29 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En este punto número 5 del regalo, dice dice que les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, en esta parte está diciendo que la seguridad está acobijada o está eh, apoyada en que Dios nos va a tener en su mano. O sea, lo que Dios rescata, lo que Dios libera, lo que Dios sana, lo que Dios eh, preserva, lo que Dios asegura, es, lo tiene en sus manos. Dice, y mi Padre que me la dio, wow, es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow, está diciendo que usted y yo, que hemos sido rescatados, que hemos sido liberados, que hemos sido sanados y que nos preservan y que nos tienen asegurados, estamos escondidos en las manos del Padre y en las manos del Hijo y custodiados por el Padre. Esto ya es un hecho. Vuelvo y repito. Y esto se confirma, Antonio Guzmán, cuando uno no es solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Porque cuando yo oigo la palabra, wow, cuando yo oigo y la pongo por obra, yo comienzo a caminar en esta palabra por los senderos divinos y caminando por los senderos divinos, nadie me puede tocar porque estoy dando pasos en seguridad. Voy a explicarle un poco. Aquí Jesús habla de una salvación segura eterna. La palabra arrebatar del griego significa quitar por fuerza. La verdadera salvación no depende del hombre, sino del poder eterno de Dios. O sea, aquel que te subió a su barca, que te entregó el regalo, que te dice está, pero el que dice es un regalo de tu Salvador, no solamente te dice que te va a salvar, sino que hay unos principios de eternidad dentro de este regalo. Ahora, lo bueno de este regalo es que tu regalo no lo puede destapar nadie. Solamente tú puedes destapar tu regalo. Este regalo es personal. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos, aunque lo van a tener muchos, aunque todos los que reciben a Cristo en su corazón lo tienen, este regalo va a operar en sanidad, en liberación y en empoderamiento y nos va a guiar exactamente a un destino profético. Pero eso dice que la verdadera salvación no depende del hombre, sino del poder eterno de Dios. Y hay una metáfora. Es como una joya preciosa, sellada en caja fuerte, sellada en una caja fuerte, indestructible. Así que el alma del creyente está segura en las manos de... Déjame decirte algo personal. Es como alguien que toma mi vida y me da su vida. Y yo vivo la vida de esa persona. Y esa otra persona vive mi vida. Y cuando yo comienzo a vivir la vida de esta persona que es Cristo, mi vida está asegurada en Él. Porque lo que era para mí perdición, viviendo yo mi vida,
para él exactamente es una fortaleza. Pablo enseña eso, que mis debilidades son su fortaleza. Mientras que yo me deleito en su vida, él perfecciona la vida para vida eterna. Él se manifiesta en ellas, en mis debilidades. Impresionante eso. Ahora, ahora, cuando yo tengo estas 5 puntos, cuando yo me doy cuenta de estos 5 puntos y estos 5 puntos se activan en mi interior, mi rescate, mi liberación, mi sanidad, mi preservación y mi seguridad, entonces quiero decirte que a eso se añaden 7 principios poderosos de autoridad y de gobierno que me dan identidad, que me aseguran que he recibido, wow, que he sido trasladado, que he sido liberado, que he sido trasladado, que he sido liberado, que he sido sanado, que he sido, que estoy viviendo en preservación y que estoy en seguridad, aparecen 7 cosas. Y esas 7 cosas o 7 principios que aparecen, te los voy a nombrar. El número 1, que lo he puesto en continuación como punto número 5 de regalo, es la justificación. Wow. Al ser rescatado, al ser liberado, al ser sanado, al ser preservado y a ser guardado, aparece entonces la justificación. Ahora, la palabra justificación tiene que ver con aceptar en mi corazón un hecho justo. Romanos 5.1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! El medio de la justificación está en Cristo. Cristo entonces, aceptar yo el regalo, comienza entonces a hacer dentro de mí, wow, cosas extraordinarias. Lo primero que comienza es a mostrarme su justificación o mi justificación en Él. La palabra justificación viene del griego, que significa declarar justo, como un juicio, y es absolver de culpa legal. Dios no solo perdona, declara legalmente inocente al creyente por la fe en Cristo. En otras palabras, cuando yo comienzo a ver justificación o a ver la justificación de Dios en mí, es cuando comienzo exactamente a ver cosas que Dios comienza a hacer a mi favor. Los primeros son regalos que se establecen. Y esto que está aquí son parte del regalo, pero son ya manifestaciones muy poderosas. Yo comienzo entonces a sentir el perdón de mis pecados. Wow. Y cuando comienzo a sentir el perdón de mis pecados, comienzo a ver la fe. Aquí es cuando dice, más el justo por la fe vivirá. Ahora, tengo una metáfora. Esta metáfora dice, como un juez que declara inocente al acusado, porque otro pagó su condena. Cristo pagó nuestro juicio y Dios nos declara justo. ¡Wow! Acepto exactamente, wow, vuelvo y repito, mi rescate, me dispongo para la liberación, me dispongo para la sanidad, me dispongo para ser perseverante y acepto su seguridad. Esto me lleva exactamente a este punto número 5 de esta palabra soteria, o sea, y es que comienzo a ser
justificado. No soy justo porque haga algo. Soy justo porque acepto a alguien. Totalmente diferente. Ahora, lo segundo que recibo después de la justificación es la palabra redención. Y es aceptar exactamente el pago. Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de sus pecados según la riqueza de su gracia. Su significado significa, o el significado de redención significa rescate mediante el pago de un precio usado en mercados de esclavos. Este pedacito de redención es que me saca de la esclavitud y me lleva exactamente a su reino. Sepa usted y yo que la esclavitud, mi reino comienza aquí. Y yo derribo aquí en mi mente, derribo todas aquellas manifestaciones y principios, wow, me mantienen condenándome. Pero esto comienza a manifestarse por hacerlo primero. Wow. Ahora, redención. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra libertad. Es como un esclavo encadenado que es comprado y luego liberado completamente. Así Cristo nos redime del pecado y de la muerte. Entonces ya tenemos, primero, justificado. Segundo, viene a pagar redención, es devolver, el sitio de devolver lo que el enemigo te ha quitado, llevarte de nuevo al sitio donde vas a comenzar una nueva o un nuevo estilo de vida. Redención, la dijimos del griego que significa rescate mediante el pago del precio usando un mercado de esclavos. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra libertad. Dijimos que la metáfora es como un esclavo encadenado que es comprado y luego liberado completamente. Así Cristo nos redime del pecado y de la muerte. Viene entonces la palabra regeneración, que tiene que ver con rejuvenecer. Esta parte es muy importante porque aquí entra el Espíritu Santo a hacer un trabajo específico en cada uno de nosotros. Tito capítulo 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí comienza entonces la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Número uno, la primera parte, rescate, liberación, sanidad, preservación, seguridad, preservación, seguridad y justificación. Dijimos que aquí en la justificación comienza entonces la segunda parte, que es el punto número 5. Justificación a través de él. Redención a través de él al pagar. Regeneración a través del Espíritu Santo. Y el número 5, 6, 5, 6, 7, 8. Entonces estamos en la número 8, que es la adopción. En adopción tenemos a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en
en temor, sino que habéis recibido al Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Dije en el punto anterior, que es la vida del Espíritu, y cuando viene la vida del Espíritu, aparece entonces el principio de adopción como familia de Dios. Esta palabra adopción es una palabra griega que significa colocación legal como hijo legítimo con todos los derechos del padre. Viene entonces que dice, Dios no solo nos perdona, nos acoge como hijos amados y herederos. Una metáfora para este punto. Como un huérfano sin nombre que es llevado al palacio del rey y recibe un nuevo apellido. ¡Wow! Así Dios nos da identidad y herencia como sus hijos. ¿Cuál sería ese nombre o ese apellido? Cristiano. Aparece otra palabra, es la palabra santificación. ¿Qué es la palabra santificación? Santificación tiene que ver con consagrar. Es aquí cuando justifica, es aquí cuando nos justifica, nos, nos da redención, nos da regeneración, nos da adopción, nos da aquí santificación. Y esta santificación viene, pues está ahí exactamente en Hebreos capítulo 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque así como con una, voy a leer el texto acá en la Biblia, aquí está un poco recortado, Hebreos 10, 14. Hebreos 10. Espíritu Santo. Hebreos 10, 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí recobra valor la ofrenda, o sea, su muerte en la cruz del Calvario, aquí requiere o aquí se manifiesta el valor de su pago por mí. Ahora, cuando miramos la palabra santificado, significa separar para Dios, purificar y consagrar. En este punto, el Espíritu Santo comienza exactamente después de que hace esto que está en Tito, que es, que es lavamiento, regeneración y renovación, aparece entonces lo que es la opción. Aquí aparecemos ya como familia de Dios. Luego viene la santificación, que es la consagración. En esta consagración hay una separación para un oficio y es un proceso continuo en el cual el creyente es transformado a la imagen de Cristo. De Yanira Sandoval, Andrés Valencia, Alba Ceballos y Mora Merlin. Dios les bendiga. Esto que estoy tratando de mostrar es algo que fue hecho en la cruz del Calvario, que ha sido dado a la iglesia, que ha sido dado a cada creyente. Ahora, la santificación tiene que ver con la consagración. Dice que es un proceso continuo, el cual el creyente es transformado a la imagen de Cristo, como el oro que pasa por el fuego para ser refinado. La santificación es el fuego que purifica el alma para reflejar a Cristo. Aquí hay algo muy fuerte. Aquí en esta santificación, aquí hay cosas que tú no quieres hacer, pero que Dios nos lleva a hacer a causa de que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros y Él necesita quitar eso para seguirse mostrando su grandeza,
a través de nosotros. Parece que es el segunda de Tesalonicenses. Mira lo que dice. Segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda, primera, 4. Dice. Aleluya. 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 Sí, se me fue esta cita bíblica. En otro momentico. No la encuentro. Bueno, la cita dice exactamente que nosotros, si despreciamos la santificación, estamos despreciando directamente al Señor. Entonces, aquí lo que me dice es que nosotros tenemos que procurar con diligencia la santificación. La santificación nos lleva al otro punto que tiene que ver con la glorificación, que tiene que ver con elevarlo y darnos honra. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esta palabra glorificación es la manifestación de Dios poderosa y gloriosa en aquellas personas a las que le ha dado ese hermoso y precioso regalo. Esto es conceder gloria, honra y resplandor celestial. Es la culminación de la salvación cuando el creyente es transformado totalmente y es llevado a vivir la eternidad de Dios. Es como una oruga que se convierte en una mariposa y deja de arrastrarse para volar. La glorificación es el momento en que dejamos lo terrenal para vivir en la gloria eterna de Dios. Colosenses capítulo 3, 1 de año. Cuando llegamos a esta parte de la glorificación, el comportamiento que tenemos es lo que está aquí en Colosenses capítulo 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra intención, nuestro comportamiento y nuestra actitud siempre es buscando el reino. Siempre es buscando la presencia de Dios. Es el desprendimiento, digo un 90% o un 100% de las cosas que nos amarran en la tierra, como es la codicia a lo material. Luego aparece el verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es poner su fe o alinear su fe con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dice, porque habéis muerto. Entonces aquí se confirma la muerte de esta persona. Ojo, se confirma una muerte. Y esta muerte se confirma con en el verso 3 del capítulo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es aquí cuando en la glorificación hay una manifestación directa de Cristo, y esta manifestación directa de Cristo está porque soy sumergido en Dios. Y Dios se manifiesta a través de mí, manifiesta a su Hijo en gloria. Esto es el verso 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Esta es realmente algo glorioso y poderoso. Créeme, hermano Gustavo Sánchez, Diego Fernando, Moralili, Alba Ceballos, Andrés Valencia, Deyanía Sandoval, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Ahora, quiero hacer un pequeño resumen para orar. Este resumen dice que cuando yo acepto la salvación o acepto a Cristo en mi corazón, entonces se produce un rescate, una liberación, una sanidad, una preservación, una seguridad. Y cuando estas 5 cosas se manifiestan exactamente, al ser rescatado, aparece entonces una justificación, una redención, una regeneración, una adopción, una santificación, una glorificación. Ahí termina ese proceso del paquete, pero yo entro a otro nivel. Es aquí cuando el apóstol Pablo dice, mas no vivo yo, voy a leerlo. Gálatas capítulo 2, 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Impresionante. En este nivel, quiero decirles algo a nivel personal. En este nivel, cuando tú vas a hablar, tienes conocimiento pleno de lo que vas a decir. En este nivel, cuando vos vas a hablar, tenés al Espíritu Santo como consejero, que es aquel que te dice qué debes hablar. Porque si Él te dice qué vas a decir, qué vas a responder y qué vas a hablar, te das cuenta que vas a cosechar. Aquí es la vida 100% del Espíritu en mí. Aquí es la vida de Dios directamente en mi vida. Porque es la salvación. La salvación termina con una regeneración, con rescate, con liberación, con sanidad, con adopción, con justificación. Te hace puro, te hace santo, te hace transparente, te hace hijo de Dios. Y muchos de nosotros estamos perdiendo estas cosas. Hemos sido salvos y somos salvos por gracia, pero no estamos manifestando lo que realmente somos. Hijos de Dios, lavados con su sangre. Toca entonces darnos una chequeadita, un examen, por decirlo así, y revisar exactamente. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy caminando bajo esos principios? Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de interceder. Pienso desde la salvación, hablo desde la salvación, oro desde la salvación, o sigo pensando desde la perdición, sigo orando desde la perdición, sigo pensando desde la perdición. Recuerda que voluntariamente el hombre le es difícil cambiar. Se cambia cuando se recibe a Cristo como el Salvador del mundo y Él ejecuta a través del Espíritu Santo todos estos cambios radicales. Quiero terminar con una oración